El primer sonido que rompió el silencio aquella mañana fue el canto agudo de un pajarito solitario, como si intentara despertar al vecindario de San Rafael de los últimos hilos de un sueño envuelto en neblina. El cielo de Ciudad Encino aún estaba cubierto por una capa de bruma blanca, un velo suspendido sobre los techos de tejas rojas que permanecían inmóviles, aguardando la salida completa del sol. Una luz tenue se filtraba por la rendija de la ventana de la cocina en casa de Miguel Andrade, iluminando el mantel a rayas gastado, donde una taza de café negro soltaba vapor en silencio. Miguel estaba de pie junto a la estufa, revolviendo huevos con movimientos lentos, casi automáticos. De vez en cuando, levantaba la vista hacia el reloj de pared con forma de manzana. Marcaba las 6:46. Otro día más. Uno cualquiera, en apariencia. Pero había algo distinto, algo que le apretaba el pecho sin motivo aparente. No era el desayuno, ni el clima. Era un silencio extraño, espeso, que se había instalado poco a poco en esa casa, antes rebosante de la risa de su hija Valeria. Valeria tenía 7 años y, por lo general, a esa hora ya estaba dando vueltas por la cocina, descalza, con su oso de peluche bajo el brazo y una corriente inagotable de palabras que saltaban de sus sueños a la mesa. Pero hoy, nada. No se escuchaban sus chancletas golpeando el suelo ni su vocecita preguntando si iba a llover. No estaba el habitual suspiro de decepción al ver que el frasco de crema de cacahuete no estaba donde debía. Su ausencia no era solo silencio. Era un hueco, una falta que dolía. Miguel se sentó con su taza entre las manos, como si sostuviera algo más frágil que la cerámica. Una corazonada comenzaba a enredársele en el pecho. Algo había cambiado, tal vez solo un poco, pero era ese tipo de cambio que ningún padre desea percibir jamás. Entonces, la puerta del cuarto de Valeria se abrió con lentitud. Ella apareció con un vestido azul claro, abrazando a su oso desgastado. Caminó sin decir palabra, sin mirar a su padre. Se sentó con la mirada baja. Miguel colocó con cuidado el plato de huevos frente a ella y llenó su vaso favorito, el del gatito sonriente, con leche fresca. Entre los dos, el aire estaba suspendido, roto solo por el tintinear de la cuchara contra la porcelana y una respiración apenas audible. ¿Dormiste bien?, preguntó Miguel. Valeria asintió con un movimiento leve. No dijo nada. Miguel intentó sonreír. ¿Quieres llevar galletas? De las que tienen chocolate en el medio. Las que tanto te gustan. No hace falta, respondió ella, con una voz tan suave que casi se la llevó el viento que entraba por la puerta. Miguel se agachó para atarle los cordones. Entonces sintió una pequeña mano sobre su hombro. Papá, si no me porto bien, ¿aún me querrías? Sus dedos se congelaron. Alzó la vista. En los ojos de Valeria no había lágrimas, pero tampoco inocencia. Estaban llenos de una duda que no correspondía a su edad. ¿Por qué me preguntas eso?, musitó. Valeria bajó la mirada y apretó el borde de su vestido. Miguel no insistió. Sabía que hay cosas que si se presionan demasiado, se rompen. Después del desayuno, salieron. En el auto, Valeria iba en el asiento trasero, abrazando su mochila. Observaba el mundo pasar por la ventana como si no le perteneciera. Miguel puso una canción de jazz suave, la que solía hacerla reír. Pero hoy no hubo reacción. Cuando llegaron al cruce, Miguel giró a la derecha y miró por el retrovisor. Su hija parecía muy lejos. «Hoy tienes clase de arte, ¿verdad?», dijo suavemente. «¿Ya pensaste que vas a dibujar?». «No, todavía no lo sé. ¿Y si dibujas a tu osito? Tú me contaste que tenía un reino secreto. ¿Te acuerdas?». Valeria negó con la cabeza, sin mirarlo. «No quiero dibujar nada». Miguel no dijo más. A veces, una negativa simple es el grito de ayuda más grande. Al llegar a la escuela, Miguel detuvo el auto y bajó para abrirle la puerta. Valeria permaneció inmóvil unos segundos antes de bajar. Justo cuando él se inclinaba para ajustarle el tirante de la mochila, ella le susurró al oído. «Si yo desaparezco, ¿te pondrías triste?». Miguel se quedó helado. Alzó la mirada, pero ya era tarde. Valeria corría hacia el patio, perdiéndose entre los demás niños. Sin voltear ni una sola vez, Miguel se quedó de pie, con la mano todavía apoyada en la puerta del coche. El corazón le latía con un ritmo extraño, desacompasado. Detrás de él, la campana de la escuela sonó,
arrastrando risas y gritos infantiles, pero dentro del todo se cubría de una sombra espesa, impenetrable, incluso bajo la luz clara de la mañana. Regresó al coche y se sentó frente al volante. No arrancó, solo miró el portón por donde Valeria había desaparecido minutos antes. Un pensamiento comenzó a tomar forma, suave pero firme. Tenía que aprender a escuchar, no solo con los oídos, sino con el corazón. La reja de la escuela ya hacía rato que se había cerrado cuando Miguel se puso en marcha. Condujo sin rumbo por el barrio antiguo, hasta detenerse en la esquina de siempre, donde las macetas de lavanda seca colgaban aún de las ventanas como un gesto de cariño ya olvidado. Entró en la cafetería y se sentó en la mesa número 3, la de siempre, frente a la pared cubierta de fotos en blanco y negro de agentes de policía que, en otras décadas, frecuentaban ese lugar como parte de una rutina. Frente a él, el formulario de inscripción para la Junta de Padres. A medio llenar, con una caligrafía clara pero inclinada, como el ánimo de quien la escribió. El café, olvidado, ya estaba tibio. No lo bebía. Solo pensaba en esa mañana, en cómo Valeria no dijo una palabra al bajar del coche, en el temblor de sus manos cuando se le resbaló la mochila. «Papi va a venir por ti más temprano hoy. ¿Está bien?», preguntó Miguel, forzando una sonrisa. Ella apenas asintió y se dio la vuelta. Unos pasos se acercaron a la mesa. Era Carlos, el dueño del lugar. Ex policía, jubilado hacía años, pero aún con ese aire de quien nunca dejó del todo el uniforme. Dejó el café sobre la mesa y se sentó frente a Miguel sin necesidad de invitación. Miguel lo observó durante un rato, como si buscara algo en su rostro. «¿Qué le pasa a la niña?», preguntó al fin. «No se ve como las demás». Miguel bajó la vista. «¿Tiene miedo?», dijo en voz baja. «Pero no quiere decirme de qué». Carlos entrecerró los ojos, como si armara un rompecabezas. «La he visto mirar mucho por la ventana, quedarse callada cuando los adultos hablan. Alguna vez ha dicho cosas como, si no soy buena, tú todavía me vas a querer». Miguel alzó la vista, sorprendido. «Eso es exactamente lo que he sentido», en silencio. «¿Cómo lo sabe?». Carlos se acomodó en la silla. «Porque vi muchos niños así en mi época. Niños que aprendieron a callar para sobrevivir. Que no lloraban, no pedían, no molestaban. Pero sus ojos guardaban una historia entera». Miguel no respondió. Solo se levantó, dejó el dinero sobre la mesa y asintió en silencio. Carlos, antes de que saliera, le dijo algo que se le quedó clavado en el pecho. «No dejes que la niña tenga que pelear sola». Antes del mediodía, Miguel cruzó el patio de la escuela primaria Valle de la Esperanza. Las macetas colgadas ya comenzaban a secarse. El aire tenía ese olor entre papel viejo y polvo de gis. La oficina de padres estaba junto al pasillo, con una puerta de vidrio esmerilado donde apenas se leían unas letras descoloridas. «Favor de tocar antes de entrar». Tocó 3 veces. «Adelante», dijo una voz femenina desde dentro. Miguel entró. Detrás del escritorio estaba sentada la nueva maestra de Valeria, Leticia Robles de la Fuente. El cabello recogido en un moño perfecto, los lentes finos, la expresión rígida. Su rostro tenía la inmovilidad de una escultura. «Soy el padre de Valeria Andrade», dijo Miguel. «Vine a llenar el formulario, y también quería saber cómo va mi hija». Leticia lo observó unos segundos antes de asentir con la cabeza y señalar la silla frente a ella. «Su hija es bastante sensible», dijo lentamente. «Llora con facilidad. Se afecta con pequeños detalles. En un entorno escolar, eso puede ser un problema». Miguel se sentó, con la espalda recta. «Yo pensaba que una escuela era un lugar donde los niños se sintieran seguros, no donde se les pidiera que fueran fuertes todo el tiempo». Leticia frunció apenas los labios. «La sociedad no es amable con los niños sensibles. Si no aprenden a defenderse, serán marginados». Miguel la miró con calma. «¿Y cómo les enseña usted a defenderse?». «Con reglas, disciplina y silencio cuando es necesario». Miguel se puso de pie. Su voz seguía tranquila, pero sus manos estaban tensas. «Si mi hija ha hecho algo que le incomode, prefiero que me lo diga directamente. Pero no permitiré que nadie le haga sentir que su sensibilidad es un defecto». Leticia bajó la mirada. Firmó el formulario sin decir una palabra más. Esa noche,
Miguel seguía de pie junto a la ventana. La luz de la lámpara proyectaba una sombra leve sobre la madera oscura. La casa entera estaba en silencio, salvo por el reloj, que marcaba cada segundo con precisión quirúrgica. La puerta del cuarto de Valeria estaba entreabierta. Una línea de luz amarilla se colaba por la rendija. Miguel miraba en esa dirección, pero no se acercaba. Algo en su interior lo detenía, como si al abrir esa puerta pudiera romper algo frágil, algo que aún no sabía nombrar. Entonces lo escuchó. Un sonido apenas audible, como un llanto pequeño, contenido por demasiado tiempo. Miguel caminó hasta la puerta y la abrió. Valeria estaba en la cama, abrazada a su osito, los ojos cerrados con fuerza. Murmuraba: «No quiero estar lejos de papá, que no se lo lleven». Miguel se sentó a su lado y la abrazó. Sintió el sudor frío en su espalda. Valeria no habló más. Solo lo apretó con más fuerza. Afuera, el viento susurraba entre las ramas secas, trayendo consigo un rumor antiguo, como una verdad que llevaba demasiado tiempo esperando ser dicha. A la mañana siguiente, Miguel condujo hasta el Parque San Rafael. No buscaba respuestas concretas, ni pistas nuevas. Solo necesitaba un respiro. Encontrarse consigo mismo en esos raros momentos de tranquilidad que la ciudad aún ofrecía. Se sentó en la misma banca de piedra de siempre, aquella que había sido testigo mudo de tantos silencios suyos. Entre las manos sostenía un vaso de café negro, recién hecho. El aroma amargo se mezclaba con el aire fresco de la mañana, deslizándose entre los árboles con la brisa suave, como si también quisiera aliviarle los pensamientos. No bebía, solo lo sostenía con fuerza, como si esa pequeña rutina fuera lo único que impedía que le temblaran las manos. Del bolsillo de la chaqueta sacó la foto que Rosario le había dado el día anterior. Leticia Robles, de pie entre otras maestras, con esa expresión fría, casi mecánica, y una mirada afilada que le calaba hondo. Había algo en esos ojos que le inquietaba profundamente, como si lo observaran incluso desde el papel. No había logrado dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver esa misma mirada, y a Valeria, temblando, acurrucada en la esquina de su habitación como un pajarito asustado. Sentía un nudo constante en el pecho, una impotencia sorda que hacía pesada hasta la respiración. Pero esa mañana, por primera vez, el miedo no lo paralizaba. Al contrario, algo dentro de él empezaba a moverse. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. No tenía todas las respuestas, pero empezaba a ver el dibujo completo. Comprendía que si seguía en silencio, si seguía mirando hacia otro lado, él mismo se convertiría en parte del círculo del que su hija jamás podría salir. Dejó la foto sobre la banca, junto al vaso de café que ya se había enfriado. Observó el vaivén de unas hojas de almendro que caían lentamente, girando en el aire. La oscuridad ya había mostrado su rostro, y él sabía que había llegado el momento de encender la luz. A su lado, como tantas otras veces, estaba Andrés Méndez, su amigo de la universidad, su hermano de vida. No necesitaban muchas palabras para entenderse. Andrés ahora trabajaba como guardia en el tribunal del distrito. Miguel, en cambio, era un padre soltero intentando salvar lo único que le quedaba. La niña ya no es la Valeria que yo conocía, dijo de pronto Miguel, con voz ronca, sin mirar a su amigo. No buscaba consuelo, solo necesitaba decirlo en voz alta. Andrés no respondió de inmediato. Se recargó en el respaldo de la banca, miró las copas de los árboles y preguntó, con tono medido: «¿A qué te refieres exactamente?» Miguel sacó un cigarro, dudó unos segundos y lo volvió a guardar. Bajó la cabeza, se frotó la frente y dijo en voz baja: «Le tiene miedo al agua. No quiere bañarse. Cada noche antes de dormir revisa la ventana 3 veces. Y si levanto el brazo, aunque sea para alcanzar un vaso, se encoge como si la fuera a golpear». Andrés no dijo nada. Solo posó una mano firme sobre su hombro y la apretó suavemente. «¿Ya le preguntaste directamente?» Miguel asintió. Solo me dijo: «Si hablo, te van a llevar». Y después se echó a llorar. Un silencio denso se formó entre ellos. Un par de corredores pasó cerca, dejando tras de sí el eco constante de sus pasos y el ritmo agitado de su respiración. Pero en el interior de Miguel, la tormenta apenas comenzaba. Andrés suspiró. «Sé algunas cosas sobre la señora Robles», dijo finalmente.
Cuando trabajaba en la biblioteca jurídica, escuché que la habían trasladado, aunque nunca se supo muy bien por qué. Miguel levantó la cabeza, con una chispa de alerta en los ojos. ¿La trasladaron de dónde? De la secundaria Santa Elena. Ahí trabaja una mujer en la biblioteca desde hace muchos años. Se llama Rosario. Si alguien sabe qué pasó con Robles en el pasado, probablemente sea ella. Miguel se quedó pensativo, masticando cada palabra. Luego se puso de pie. Su voz, cuando habló, fue suave pero firme. Gracias, Andrés. Esta tarde iré. Pase lo que pase, necesito saber la verdad. La secundaria Santa Elena se escondía entre hileras de árboles antiguos, su entrada flanqueada por un portón de hierro oxidado y entreabierto. Miguel cruzó el patio despacio. La puerta de madera de la biblioteca crujió al empujarla. Un haz de luz dorada entraba por las ventanas altas, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire, como si el tiempo allí se moviera más lento. Avanzó entre los estantes, sintiendo cómo los recuerdos lo envolvían. El olor a papel viejo, a madera húmeda, a historia detenida. Al fondo, una mujer acomodaba libros sobre un escritorio. Llevaba el cabello recogido con firmeza, y mechones plateados le brillaban bajo la luz como hilos de luna. Hola, buenas tardes. Soy Miguel Andrade. Si no le molesta, quisiera hacerle una pregunta importante. La mujer lo miró con cautela. Se quitó los lentes de lectura con un suspiro que parecía contener muchos años de espera. Soy Rosario. ¿Qué necesita? Mi hija es alumna de la señora Leticia Robles, dijo Miguel, sin rodeos. Y ha cambiado mucho. Necesito entender por qué. Rosario lo observó en silencio. Luego suspiró, como quien se rinde ante algo inevitable. No me sorprende. Siempre supe que tarde o temprano esto iba a salir a la luz. Miguel contuvo el aliento. Ella trabajó aquí, ¿verdad? Rosario asintió. Era profesora de literatura. Muy estricta, muy correcta, al principio. Pero luego los alumnos empezaron a cambiar. Se volvían reservados, luego asustados. Una vez, recuerdo que agarró a un niño del brazo y lo sacó del salón a mitad de clase. No dijo nada. Solo se quedó callado y lloró, toda la tarde. Luego dejó de venir. Nadie dijo nada. Todo siguió como si nada hubiera pasado. La dirección guardó silencio, los padres también. Nadie alzó la voz. Miguel frunció el ceño, sintiendo como el aire parecía más denso en aquella biblioteca, donde la indiferencia pesaba más que los libros. ¿Por qué todos callaron?, murmuró. Rosario bajó la mirada, con una tristeza antigua en los ojos. Su esposo trabajaba en la Secretaría de Educación de la ciudad. Nadie quería meterse en problemas. Nadie quería ser el primero en tocar una herida abierta. Miguel entrelazó los dedos sobre la mesa de madera, con el rostro inclinado hacia el suelo, como si esperara una respuesta que no llegaría. Entonces Rosario se levantó, caminó hacia un mueble, abrió un cajón y sacó una vieja fotografía grupal. El papel estaba desteñido por el tiempo, pero el rostro de Leticia Robles destacaba con una nitidez perturbadora. Mirada afilada como cuchilla, labios apretados, una expresión helada que erizaba la piel. Hay personas que, aunque vistan bata de maestra, nunca aprenden a enseñar con el corazón, dijo Rosario, entregándole la foto. Entonces no puedo ayudarle más, pero cuide a su hija. Miguel sostuvo la imagen entre sus dedos. Se quedó unos segundos contemplando ese rostro impreso, y su voz bajó, mezclando gratitud con una amargura contenida. Gracias. Con esto me basta para saber qué debo hacer. Al salir de la biblioteca, el sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios. La luz dorada atravesaba los vidrios polvorientos, dibujando rayos inclinados como si tocaran los recuerdos escondidos en los rincones del pasillo. Un grupo de alumnos reía en el patio. Sus pasos resonaban como ecos vivos, como memorias que se negaban a morir. Miguel se quedó quieto, con un nudo en el pecho. Valeria solía ser parte de ese mundo, antes de encerrarse en una sombra que ni él lograba alcanzar. Apretó la fotografía en su mano y la guardó en el bolsillo del abrigo. Sus pasos eran lentos, pero firmes, porque aunque al frente hubiera una puerta cerrada con llave, él encontraría la forma de abrirla. Por Valeria, por la sonrisa que desapareció de su rostro hace tanto. Ya anochecía cuando Miguel llegó a casa. Su pequeño hogar, escondido en una calle tranquila,
recibían la luz amarillenta de un farol, que se colaba por la ventana y proyectaba sombras largas sobre la mesa de la cocina. Sombras que parecían venas tensas reflejando lo que él llevaba dentro. Abrió un viejo armario en el cuarto de almacenamiento. Dentro, objetos de su antiguo trabajo como técnico de sonido en un teatro local. Un micrófono de solapa, unos audífonos, cintas antiguas, y entonces lo vio. Un pequeño grabador de voz plateado. Viejo, pero intacto. Lo sostuvo entre las manos. Pesaba como un juramento no pronunciado. Se sentó en la cama de Valeria. Sobre la colcha descansaba un broche azul cielo, su accesorio favorito para ir a la escuela. Miguel lo tomó con cuidado. Le temblaban las manos. Colocó el dispositivo al lado del broche. Apretó los labios y susurró: «Si tú no puedes decirlo, entonces déjame ser yo quien escuche por ti». A la mañana siguiente, los primeros rayos del sol iluminaban la mesa de madera. Miguel limpiaba con esmero cada rastro de polvo sobre la pinza azul. La rozaba con delicadeza, como si fuera algo sagrado. No por el valor del plástico rayado, sino por lo que representaba: las prisas por peinarla antes de salir, la risa frente al espejo, el «papá, me haces 2 trencitas». Pero hoy, la pinza guardaba algo más. Había pasado la noche instalando un diminuto micrófono dentro, camuflado con precisión. No por paranoia, por desesperación, porque Valeria ya no hablaba. Solo lo miraba con una mezcla de vergüenza y miedo. Valeria salió del cuarto abrazando su viejo oso de peluche. Sus ojos mostraban la misma sombra gris de los últimos días. Miguel se agachó junto al sofá. «¿Quieres que papá te peine hoy?» Ella dudó un momento, luego asintió. Se dio la vuelta, dejando caer su cabello largo. Murmuró: «¿Hoy tú me pones la pinza?» Miguel le sonrió, aunque por dentro el pecho se le encogía. «Porque hoy vas a ser la princesa más valiente». Por primera vez en días, Valeria sonrió apenas. Fue a por su mochila, sus pasos livianos por costumbre, no por alivio. El pequeño despacho de Miguel estaba en el altillo, junto a una ventana cubierta de bugambilias. Allí había montado una estación improvisada, computadora antigua, audífonos de monitoreo, notas adhesivas con frases como registrar hora de inicio y fin, no interrumpir, escuchar sin suponer. Encendió el celular. Marcó a Andrés Méndez, su único amigo de confianza. «Miguel, ¿tan temprano?» «Ya lo hice», dijo Miguel, sin rodeos. «El dispositivo está en la pinza. Hoy es el primer día». Silencio al otro lado. «¿Estás seguro? Si pasa algo, ¿qué vas a hacer?» Miguel miró una foto en la pared. Él y Valeria en un parque, un año atrás. Su risa aún viva en papel. «No lo sé, pero no puedo seguir viéndola apagarse. Tengo el contacto de Daniel Ramírez. Investigó el caso de Santa Lucía. Es temerario, pero confiable. Si pasa algo, llámalo». Miguel asintió. No dijo nada más. Solo deseaba llegar a la verdad. Por dolorosa que fuera. La escuela Valle de la Esperanza se alzaba en una esquina tranquila, rodeada de casas modestas. Valeria cruzó el portón verde con su uniforme un poco grande, la mochila rebotando en sus hombros. Se sentó en la tercera fila, junto a la ventana. Desde ahí podía ver el almendro del patio. Su único refugio. El timbre sonó. Luego, tacones. Un ritmo firme sobre el suelo de baldosas. Leticia Robles entró al aula. Su mirada de acero recorrió a cada alumno hasta detenerse en Valeria. «Valeria, párate. Hoy te toca a ti». Valeria se levantó despacio. La silla chirrió. Sostenía el libro con ambas manos. Sus dedos temblaban. Leticia se acercó, le arrancó el libro, lo abrió en la página correcta y lo azotó sobre el escritorio. «Si no sabes, di que no sabes. Pero no finjas ser una inocente». El aula entera enmudeció. Nadie levantó la vista. Nadie respiraba fuerte. Valeria tragó saliva. Sus lágrimas amenazaban con salir. Y en su cabello, la pinza azul seguía grabando, muda, pero atenta. Esa tarde, Miguel fue a buscarla. No le preguntó nada. Solo le extendió la mano. Valeria la tomó sin dudar. En casa, mientras ella se duchaba, él retiró con cuidado la pinza. Cerró la puerta del estudio, corrió las cortinas, encendió la lámpara. Conectó el dispositivo a la computadora. Apareció un archivo de audio.
5 horas con 42 minutos. Se puso los audífonos. Al principio, susurros, risas, hojas, lápices. Luego, el silencio. Y entonces, la voz de Leticia, clara, fría. Valeria, párate. Hoy te toca a ti. Miguel cerró los ojos. Sintió como algo se le quebraba por dentro. El aire se volvió espeso, inmóvil. Afuera, la noche caía, pero en esa habitación solo había un padre enfrentando la tormenta. Sonido tras sonido. Silencio tras silencio. Hasta que no quedó duda, la oscuridad se había instalado en el aula. Y él, por fin, había comenzado a verla. Miguel supo, en el instante en que apretó el botón de reproducción, que ya no habría vuelta atrás. La luz de la oficina seguía encendida, ese resplandor amarillo y cansado caía sobre el piso de mosaico manchado, donde él permanecía inmóvil frente a la computadora. Cada clic del teclado le resonaba en el pecho como notas musicales hechas trizas. Se había preparado mentalmente. O al menos, eso creyó. Pero la verdad, cuando llega, nunca se parece a lo que uno imagina. Sobre el escritorio reposaba el broche azul de Valeria. Pequeño, discreto, casi inocente. Pero ahora era más que un simple accesorio. Era prueba y, al mismo tiempo, un puente hacia el abismo. El sonido que salió por los audífonos fue frío, crudo, sin introducción ni música de fondo. Al principio, solo se oían ruidos suaves, el golpeteo de un bolígrafo, murmullos de niños, sillas deslizándose sobre el suelo. Una aula cualquiera, una escena cotidiana. Y de pronto, como si alguien apagara una luz dentro de él, un sonido lo desgarró. Puf. No necesitó que nadie le explicara. Supo al instante lo que era. Una bofetada. No reaccionó de inmediato. Se enderezó en su asiento, aferrando con fuerza los brazos del sillón, hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Luego, la voz de una mujer estalló, ronca, envenenada por la rabia. Eres la más inútil del salón. ¿Llorar? ¿De qué te sirve llorar? Miguel apretó los audífonos contra su cabeza, como si así pudiera impedir que esas palabras se le metieran en el alma. Pero era inútil. Nadie te quiere. Eres una carga. Incluso tu padre solo finge quererte. No creas que tus lágrimas me van a ablandar. Cerró los ojos, pero los oídos no se podían cerrar. Y el corazón, mucho menos. La respiración entrecortada de Valeria se oía con claridad. Y luego, un sollozo pequeñísimo, tan breve que cualquiera lo habría pasado por alto. Pero no Miguel. Él se la imaginó ahí, en ese aula, con los ojos apagados, las manos apretando la orilla del vestido, la cabeza baja, tratando de esconder una lágrima que no tenía permiso de existir. La voz de Leticia bajó el tono, pero no la crueldad. Si te atreves a decir algo, les contaré que tu papá fue un criminal. Te van a llevar, te van a encerrar, y no lo volverás a ver jamás. Miguel temblaba. Era como si no escuchara una grabación, sino un recuerdo enterrado en su propia infancia. Quiso apagar la computadora, pero su mano no le respondió. No lloraba. No podía. Lo que sentía iba más allá del llanto. Era una sacudida que no tenía forma de salir, una mezcla de rabia, impotencia y miedo que se acumulaban en su pecho como una niebla espesa. La grabación continuó. La voz de Leticia era una cuchilla. Nadie te quiere. Ni tu padre. Él solo finge por lástima. Dime, ¿quién podría necesitar a alguien como tú? Miguel se recargó hacia atrás, mirando al techo sin ver nada. Todo en la habitación parecía inclinarse con el peso de aquellas palabras. Su cuerpo estaba rígido, como tallado en piedra. Volvió a escuchar esa última frase 3 veces. Y cada vez le golpeó como un mazo. Su resistencia se agrietaba. Por dentro, se rompía. Entonces se oyeron unos golpecitos en la puerta principal. No reaccionó. La puerta se abrió. Andrés, su amigo, entró con pasos silenciosos. Miguel. No hubo respuesta. Andrés se acercó. Vio a su amigo petrificado frente a la pantalla, con los ojos enrojecidos, pero secos. En la computadora, la línea de tiempo estaba pausada. Minuto 32 con 49 segundos. Miguel alargó la mano, presionó play, y dejó que Andrés lo escuchara todo, sin palabras, sin filtros. Se sentaron juntos, bajo esa luz amarillenta y muda, mientras la grabación se repetía.
Cuando terminó, Miguel se levantó. Caminó hasta la ventana, empujó el cristal y dejó que entrara algo de aire. Afuera, el viento seguía soplando. La luz del farol se reflejaba en el alambre de púas de la casa de enfrente como hilos de vidrio helado. «No podemos dejar que esto quede así», dijo Andrés, con voz ronca pero firme. «Tenemos que hablar. Pero no puedes hacerlo solo». Miguel se volvió. Su mirada ya no estaba perdida. Era la de alguien que ha decidido. «He guardado silencio demasiado tiempo. No dejaré que otro niño tenga que escuchar eso otra vez». Andrés asintió. Le puso una mano en el hombro, y no dijeron más. No era necesario. Miguel tomó su celular. Buscó un nombre. Su dedo temblaba cuando marcó. Un tono. Otro. Nadie contestaba. Al tercer tono, una voz serena respondió. «Bueno, Daniel, tengo pruebas del maltrato a estudiantes por parte de la maestra Leticia. Necesito que saques la verdad a la luz». La voz del otro lado se mantuvo firme. «Envíame todo. Nos vamos a asegurar de que esa persona no siga dañando a nadie más». Miguel colgó. Miró el pasador azul sobre la mesa. Permanecía allí, en silencio, como un punto final. O tal vez, como el comienzo de algo nuevo. Se giró hacia Andrés. «Mañana no dejaremos que nadie más sufra en la oscuridad». Después de esa noche, tras la pesadilla que acababan de vivir, la luz amarilla de los faroles se extendía sobre el pavimento húmedo como memorias cayendo de una tarde lejana. Miguel y Andrés caminaron juntos por la acera de piedra antigua, llevando consigo una decisión que ya no tenía marcha atrás. El eco de sus pasos rompía la quietud de la madrugada. Cada pisada era un latido contenido, una decisión tomada. Nadie hablaba. Todo lo que había que decir se había dicho ya, horas antes, cuando el llanto de Valeria seguía clavado en la cabeza de Miguel como un hilo triste que no dejaba de tensarse. En su mano, el celular pesaba más que nunca. No por su forma, sino por lo que contenía. La grabación, esa que se sabía de memoria. Cada respiración, cada sollozo, cada palabra, grabadas a fuego en su mente. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto ahora?», susurró Andrés, con la voz grave y una cautela que no intentaba ocultar. «Tal vez deberíamos esperar a un abogado, o que Daniel esté con nosotros, por si acaso». Miguel se detuvo frente al escalón de piedra, el que llevaba a la casa del director Tomás Herrera. Giró hacia su amigo, la mirada firme, pero herida por dentro. «No puedo esperar un día más, Andrés. Cada mañana Valeria entra al colegio cargando su mochila y su miedo. Y esa mujer sigue ahí, como si nada, como si nunca hubiera pasado». Andrés no respondió. Solo asintió con lentitud y subieron juntos. Miguel tocó el timbre. El sonido seco se perdió en el aire denso y frío. Esperaron. La respiración de Miguel era irregular, como si aún estuviera cruzando una tormenta. La puerta se entreabrió. Tomás Herrera apareció con un suéter gris ceniza, el cabello en desorden y los ojos entrecerrados. Al verlos, frunció el ceño, irritado, como si aún no entendiera si la figura frente a él era real o parte de un mal sueño. «¿Qué les pasa? ¿Saben qué hora es?». Miguel no contestó. Encendió el celular. Pulsó reproducir. El silencio de la madrugada se quebró. Los gritos de Leticia Robles, las bofetadas, el llanto ahogado de Valeria. Y esa frase dicha con veneno. «Si hablas, haré que todos crean que tu padre es un delincuente». El rostro de Herrera cambió. La irritación desapareció. Primero fue sorpresa. Luego, precaución. Cruzó los brazos, retrocedió un paso. «Entiendo por qué estás alterado, pero te aconsejo que no sigas». «No ahora». «Usted lo sabía», dijo Miguel, con la voz quebrada por la furia contenida. Y eligió callar. Herrera no respondió. Solo apoyó la mano en la puerta, como preparándose para cerrarla. «No dejes que las emociones te hagan prenderle fuego a todo, Miguel», dijo lentamente. «Hay gente que puede desaparecer la verdad si se lo propone. Leticia no está sola. Si difundes eso, vas a perder a tu hija. El DIF va a intervenir. Y no se pondrán del lado de un padre soltero, por más razón que tengas». El mundo pareció detenerse. Miguel apretó los puños. Los nudillos se le pusieron blancos. Las venas de sus muñecas latían como si estuvieran por estallar. Cada palabra era un cuchillo.
No me importa este sistema podrido que ustedes protegen, dijo por fin, con voz ronca, de acero. Me importa Valeria. Solo ella. Y esta vez, no voy a retroceder. Herrera lo miró. Había algo gélido en su expresión. Una mueca sutil en la comisura de los labios. Un destello de burla. Este sistema fue creado para proteger a los poderosos, Miguel. No a quienes se atreven a decir la verdad. Y entonces, Miguel dejó de escuchar. Solo sentía el latido del corazón, la furia en la sangre. Dio un paso al frente. Su brazo se alzó. No fue solo rabia. Fue una sentencia. El puño se estrelló contra el rostro de Herrera como un rayo en mitad de una noche larga. El golpe sonó seco. Real. Herrera tambaleó. Llevó la mano a su boca. Un hilo de sangre bajó lentamente desde la comisura. Lo miró con los ojos abiertos de par en par, sin saber si responder con ira o con miedo. «Acabas de firmar tu sentencia de muerte», susurró. Andrés tiró de Miguel. Lo apartó. Salieron del patio sin mirar atrás. La puerta se cerró tras ellos con un estruendo que parecía definitivo. Caminaron en silencio. Solo los pasos y el viento entre las hojas. El mundo dormía, ajeno a lo que acababa de pasar. Pero dentro de Miguel, algo había despertado. Más adelante, cuando la luz de las farolas proyectaba sombras largas sobre el empedrado, fue Miguel quien rompió el silencio. No solo dañaron a Valeria, dañaron a muchos niños que vivieron con miedo, porque nadie se atrevió a hablar. Andrés no dijo nada, solo caminó a su lado, la mirada al frente. Ya no hacía falta responder, porque ese silencio ya era una promesa. Desde esa noche, no habría marcha atrás. Dentro de Miguel, algo se había roto. No era miedo lo que sentía, sino esa línea invisible que separa la duda de la determinación. En su interior se formó un juramento silencioso, sin palabras, sin nombre, pero que ardería como una llama constante guiando cada uno de sus pasos desde ese instante. Las mañanas en Valle Encino no comenzaban con el sol cálido ni con el canto de los pájaros. Una neblina espesa cubría el cielo, y la luz descendía apenas, acariciando los tejados de tejas rojizas cubiertos de musgo, como si el tiempo hubiera dejado allí sus cicatrices más viejas. En una esquina olvidada, donde dos calles empedradas se cruzaban, se levantaba la redacción de El Sol de la Sierra. Su fachada, desgastada por los años, tenía grietas largas como heridas mal cerradas. Pero al cruzar aquella puerta de madera envejecida, se ingresaba a otro mundo. Uno donde, tiempo atrás, las máquinas de escribir rugían y cada línea periodística se escribía con pulso firme y convicción. En el tercer piso, tras una puerta sin letrero, estaba el despacho de Daniel Ramírez Ortega, un hombre que no sabía lo que era agachar la cabeza frente al poder. Había hecho que un director escolar renunciara, que un alcalde fuera juzgado, y a cambio había recibido amenazas, 3 en total. Las leía, sonreía con desgano, y volvía a poner las manos sobre el teclado. Nada lo detenía. Su oficina era un caos que respiraba. Mapas escolares, recortes viejos, fotografías de archivo y tazas de café frío cubrían el escritorio. En la pared colgaba una foto en blanco y negro, una protesta en la plaza central. En el centro, un niño sostenía un cartel entre adultos. El mensaje decía: guardar silencio también es un crimen. Y fue justo ahí, esa mañana silenciosa, donde la verdad empezó a encenderse. Miguel y Andrés llegaron tan temprano que las luces de la redacción aún no habían despertado del todo. Daniel estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la plaza como quien intuye que algo se aproxima. Al oír los golpes en la puerta, no se giró. Solo dijo: «Pasen». Miguel puso el teléfono sobre la mesa. Andrés arrastró una silla. Daniel, en silencio, se sentó frente a ellos y encendió la grabadora. No hubo preguntas. Solo escuchó. Cuando la grabación empezó a sonar, el aire en la sala pareció hacerse más denso. La voz de Leticia Robles brotó fuerte, colérica, innegable. Se oyeron bofetadas, llanto, y una frase que partía el alma. «Si hablas, haré que todos crean que tu papá es un criminal». El silencio que siguió no fue natural. Fue como un corte. Daniel apagó la grabadora con la mano y se quedó mirando la mesa, inmóvil. Luego alzó la mirada y preguntó con voz grave:
¿Estás dispuesto a perder tu reputación, tu trabajo, a recibir amenazas, por salvar a tu hija? Miguel no dudó. Ella ya perdió su sonrisa. Yo la recuperaré, aunque me cueste toda la vida. Daniel asintió y se levantó para servir café. No dijo nada, pero así hablaba él, con actos. Cuando volvió a sentarse, su voz ya no temblaba. No escribiré ni una sola línea si esto es solo un asunto personal. Pero si de verdad quieren llegar hasta el final, yo iré con ustedes. Andrés intervino, cauteloso. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Y qué piensa ofrecernos? Quiero la verdad. Y necesito historias reales. Tengo quejas ignoradas, expedientes sospechosos, pero nada de eso sirve si no hay rostros, nombres, voces. Hasta hoy no los tenía. Daniel comenzó a marcar números. Su libreta de contactos era larga. Solo una mujer respondió. Soy Carla Morales. La voz sonaba grave, tensa. Daniel habló con calma. ¿Usted mencionó que su hija volvió a casa con una marca en la mejilla? ¿Es cierto? Hubo un silencio largo. Después, un suspiro atravesó la línea. Tengo la foto. Pero cuando intenté quejarme, la maestra me llamó aparte. Me dijo que si armaba un escándalo podían cambiar a mi hija de grupo. O tacharla de problemática. Me dio miedo. Me callé. Daniel puso el altavoz. Hasta el día de hoy, ¿estaría dispuesta a decir la verdad? No lo sé, dijo ella, con voz quebrada. Soy madre soltera. Pero si hay más personas que hablen, no quiero que mi hija crea que callar es la única forma de sobrevivir. Miguel apretó los puños. Era la primera vez que lo hacía esa mañana. Daniel lo miró, entendiendo. Este lunes, la primera nota va en portada, dijo al fin. Y desde ahí, todo empezará a moverse. No solo en el periódico, también en los corazones de quienes eligieron el silencio. Esa misma tarde, Daniel salió a encontrarse con un viejo amigo del sector educativo. Mientras tanto, Miguel y Andrés visitaron a Carla Morales. Su apartamento era sencillo, pero ordenado. Ella encendió su celular y les mostró la foto. El rostro de la niña estaba sucio, con una marca roja visible en la mejilla. Valeria le preguntó a mi hija si tenía miedo. Ella le respondió que no, que en casa su mamá la protegía. Pero fui yo quien cayó. No me lo perdono. Miguel apoyó una mano sobre su hombro. Lo va a reparar. No con palabras, con hechos. Al lado de su hija y de los demás niños. Gracias. Esa noche, Daniel volvió solo a la redacción. La lámpara de escritorio derramaba su luz amarilla sobre un mar de apuntes. Sobre la mesa, una foto en blanco y negro de un salón de clases parecía mirarlo de frente. Sabía que esa historia apenas comenzaba. Los rostros infantiles en el grupo de Valeria se entrelazaban entre gestos despreocupados y miradas inquietas. Algunas parecían mirar directamente, obligando a quien las cruzara a detenerse y escuchar. Debajo de la imagen, Daniel trazaba el encabezado, letra por letra, como tallando una sentencia. Cuando el salón deja de ser un lugar seguro, ¿quién escuchará lo que los niños aún no pueden decir? La nota no comenzaba con datos ni cifras, sino con una historia, la de una niña que perdió su sonrisa. No hablaba mucho, pero su grito de auxilio se leía en cada sombra de su mirada. Y había un padre que decidió no callar. Después de enviar el artículo al consejo editorial, Daniel se quedó en silencio frente a la ventana. Afuera, la plaza seguía iluminada, los autos fluían sin pausa, y las siluetas cruzaban la calle como si nada hubiera pasado. Pero algo se removía dentro de él. Sabía que la verdad no siempre estalla en llamas brillantes. A veces es una chispa débil, temblorosa, sostenida por quien se atreve a hablar. Esta vez, esa chispa no nació en él, pero sería quien la protegiera para que no se apague en la oscuridad y llegue hasta donde más se necesita. Al otro lado de la ciudad, Miguel estaba sentado en la habitación de su hija. Valeria dormía con un rostro sereno, una calma rara en estas últimas semanas agitadas. Él se inclinó, le dio un beso en la frente y susurró: «Voy a traer justicia. Voy a decir la verdad para que crezcas en un mundo más justo. Te lo prometo a ti y a mí mismo». Afueras, el viento soplaba entre las copas de los árboles viejos, arrastrando consigo el aroma del café de la mañana y una promesa silenciosa, sin nombre aún, pero que había tocado el corazón más profundo dentro del pequeño departamento. La luz tenue de la lámpara nocturna seguía encendida,
como la primera llama de un cambio más grande de lo que cualquiera podía imaginar. La mañana del lunes comenzó con una brisa fría que se colaba suavemente por las calles empedradas y húmedas de Valle Encino. En la portada del periódico El Eco de Valle, un gran titular ocupaba la mitad superior de la página. El silencio en el pupitre. La grabación del infierno revela la verdad. Debajo, una fotografía en blanco y negro, desenfocada para proteger identidades, mostraba a una niña encogida al fondo del aula, con las manos aferradas a las correas de su mochila. Aunque su rostro no se veía, la inquietud que emanaba de cada línea de la imagen era imposible de ignorar. En una pequeña esquina del pueblo, el café La Esquina de la Verdad, que solía llenarse solo los fines de semana, estaba hoy abarrotado. Mesas de madera gastadas habían sido acercadas, y sillas prestadas del restaurante vecino acomodaban a madres, padres, antiguos maestros, vecinos e incluso rostros desconocidos llegados de barrios lejanos. Miguel se sentó en un rincón, sosteniendo una taza de café ya fría. Frente a él, el periódico impreso con el titular arrugado por haber sido apretado entre sus manos durante horas. A su lado, Daniel mostraba una tensión difícil de disimular. Antes de llegar, habían recibido decenas de mensajes, grabaciones, vídeos y testimonios. Fragmentos sueltos de un rompecabezas que, al unirse, revelaban una imagen sombría. La escuela donde estudiaba Valeria. ¿De verdad crees que están dispuestos a contarlo todo?, preguntó Daniel con voz grave y pausada, mientras recorría con la mirada la sala abarrotada, donde todos contenían algo. Miguel hizo una pausa, y en voz baja respondió: «Hay miedos que llevan años echando raíces. No todos pueden arrancarlos frente a los demás». Asintió lentamente, con la voz firme y tranquila. «No podemos obligarlos a hablar, pero si vinieron es porque también están esperando que alguien dé el primer paso». El primero en levantarse fue un hombre de mediana edad, con canas en las sienes y un porte cansado, como el de quien ha vivido demasiado. Su voz era baja. «Soy Víctor Salgado. Trabajo en la Secretaría de Educación. No puedo hacerlo público, pero tengo un vídeo». Leticia golpeó a un alumno con discapacidad en clase. «Lo grabé, aunque borré la parte inicial por miedo a las consecuencias. Ya no puedo seguir guardando silencio». El silencio llenó la sala. Miguel le hizo un gesto con la cabeza, sin palabras, pero con una mirada que expresaba toda la gratitud del mundo. Una mujer joven se puso de pie, con los ojos enrojecidos, sacó su teléfono. Las manos temblorosas buscaron un archivo de audio. «Mi hijo fue encerrado en el laboratorio por 3 horas, solo por equivocarse en una prueba de español. La maestra Leticia dijo que era una sanción pedagógica. Supliqué, pero la directora dijo que debía aprender a hacerse responsable». Otra madre intervino, la voz quebrada por la rabia. «Mi niña regresó con un moretón en el brazo. Me dijo que la obligaron a reescribir su tarea una y otra vez hasta que quedara perfecta. Pregunté y en la escuela dijeron que se había caído por las escaleras». Y así, una historia seguía a otra. Cada testimonio abría viejas heridas. Cada persona revelaba una parte de una verdad que había permanecido oculta demasiado tiempo, y que ahora, por fin, se exponía bajo la luz. Daniel abrió su maletín y sacó una copia impresa de una grabación enviada de forma anónima por otro padre de familia. En el audio se escuchaba claramente la voz de Herrera durante una reunión interna. «Mientras los resultados de los alumnos se vean bien, tenemos derecho a moldearlos un poco. Nadie revisa todo. Lo importante es el informe final». Miguel escuchaba con los dedos aferrados al borde de la mesa, el rostro impasible pero los ojos enrojecidos. Alzó la vista y observó a su alrededor, cruzando miradas con quienes lo rodeaban, ojos llenos de temor, tensión, pero también esperanza. Finalmente, se puso de pie. No necesitó micrófono, su voz firme llenó la sala. «No estamos aquí por venganza. Estamos aquí por nuestros hijos, y por los otros niños también. Merecen crecer sin miedo. Cada uno tiene una historia, y cuando esas historias se unen, ya no son casualidades, son pruebas». Hizo una pausa y continuó: «Mañana quizás sea difícil. Puede que recibamos amenazas o tergiversaciones. Pero si callamos, personas como Leticia y Herrera seguirán adelante y habrá otra Valeria». «Gracias», dijo Daniel. Desde la última fila,
Un hombre joven habló por primera vez. ¿Qué podemos hacer? Daniel respondió. Envíen todas las pruebas, aunque parezcan insignificantes. Graben lo que digan sus hijos, colegas o vecinos. Si tienen miedo de revelar su nombre, usen cuentas anónimas. Nosotros nos encargaremos del proceso legal. Pero lo más importante es esto, ya no guarden silencio. Después del encuentro, varias personas se quedaron. Algunos estrecharon la mano de Miguel, otros le pusieron la mano en el hombro o simplemente asintieron con la cabeza. Pequeños gestos, pero llenos de apoyo. La empatía comenzaba a propagarse, como brasas encendidas en medio del invierno. Esa misma tarde, el artículo fue compartido más de 20,000 veces en distintas redes sociales. Un grupo de madres y padres creó un foro llamado Voces de Valle para recibir información. Un canal de televisión local envió un equipo a investigar, y en una oficina en la Ciudad de México, un asistente parlamentario imprimió en silencio la nota de prensa. Esa noche, en el pequeño cuarto de Miguel, la luz de su lámpara de escritorio iluminaba su rostro mientras leía los comentarios enviados por padres y madres de distintas partes. Daniel estaba a su lado, con una carpeta recién abierta aún entre las manos. Esto ya no es un caso aislado, murmuró Daniel sin apartar los ojos de la hoja. Es el colapso de un sistema que protegía a los culpables. Miguel no respondió de inmediato. Levantó la mirada, observando por la ventana, donde la neblina nocturna comenzaba a extenderse sobre la calle. Las luces amarillas se veían difusas tras el vidrio empañado, como recuerdos superpuestos. Finalmente susurró, «Y yo solo soy un padre intentando hacer lo correcto». Afueras, las campanas de la iglesia sonaron lentamente. Nadie sabía qué pasaría mañana, pero esa noche, al menos, habían hablado. Desde ese momento, el silencio dejó de reinar en Valle Encino. La mañana siguiente, Valle Encino no despertó con el sonido de despertadores ni con cantos de aves, sino con un silencio espeso, interrumpido solo por las sirenas de patrullas resonando en los callejones estrechos y las luces intermitentes azul y roja reflejándose sobre los techos de tejas envejecidas. Un día común se vio interrumpido por algo fuera de lo común. En la panadería de Doña Carmen, justo en la esquina de la calle principal, el televisor viejo estaba encendido desde temprano. En las noticias matutinas se transmitían imágenes en vivo desde la entrada de la escuela primaria Rivera, patrullas estacionadas una tras otra, reporteros empujándose con micrófonos en alto, y detrás de las vallas, una multitud de padres y madres visiblemente angustiados. En la parte inferior de la pantalla, un titular corría en letras blancas. Abuso escolar sacude a Valle Encino. Investigan a directora y docente. El ambiente en el barrio, usualmente tranquilo, parecía apretado por una fuerza invisible. Los voceros gritaban con más fuerza que de costumbre. Por la mañana, los estudiantes caminaban en silencio, más de lo normal, y los padres susurraban entre ellos con frecuencia inusual. En la escuela, los pasillos que normalmente bullían de vida ahora solo resonaban con el chasquido de suelas y algunos murmullos ocultos tras las mangas. La sala de profesores parecía congelada. El viejo reloj de pared hacía tic-tac con precisión cruel, como esperando estallar. Los maestros evitaban mirarse a los ojos, solo bajaban la vista para releer una y otra vez los avisos de citación pegados en el tablero interno. El auditorio principal había sido preparado con urgencia. Las sillas se alinearon en hileras, las luces del techo se encendieron, iluminando rostros tensos. En el escenario estaban los representantes del Departamento de Educación del Estado de Sonora, el jefe de policía del área de Valle Encino, una fiscal de distrito y los dos protagonistas de la jornada, el director Tomás Herrera y la maestra Leticia Robles. Leticia, vestida con su traje color vino tinto, maquillada con esmero y una mirada tan fría que intimidaba, permanecía impasible. A su lado, Herrera lanzaba de vez en cuando miradas hacia la primera fila, donde los representantes de los padres se sentaban juntos, formando una muralla humana. Miguel había llegado desde temprano. Estaba sentado en la última fila, entre Andrés y Daniel. Los tres hombres eran como pilares en silencio, con una mezcla de preocupación y una rabia contenida a punto de estallar. Miguel apretaba los puños sin apartar la vista del escenario. La reunión comenzó.
La representante del Departamento de Educación abrió con una declaración oficial. Su voz era monótona, pero no lograba esconder el nerviosismo. Lamentamos profundamente lo ocurrido en la escuela primaria Rivera. Las acusaciones de maltrato a estudiantes son inaceptables. Nos comprometemos a investigar hasta el fondo, con transparencia y total apertura. Aquella frase fue como una cuchilla que cortaba una tela tensa. El aire en el auditorio se quebró. Los padres comenzaron a murmurar. Algunos docentes bajaron la mirada, otros voltearon a ver a Leticia. Ella no se movió. Miguel se levantó. No pidió permiso ni esperó invitación. Su voz se escuchó firme, clara y contenida. Yo ya no soy un padre. Ustedes defendieron un sistema, pero ese sistema no protegió a los niños, protegió al poder. Señor Herrera, usted alguna vez fue defensor de sus alumnos, pero eligió el poder, no la compasión. Los murmullos se convirtieron en alboroto. Algunos padres comenzaron a aplaudir. Herrera sonrió con frialdad y colocó la mano sobre el micrófono. Entiendo que estás enojado, Miguel, pero las emociones personales no pueden ser la brújula de una escuela. Hice lo que era necesario para que todo no se viniera abajo. Si todos actuamos guiados por las emociones, perderemos la disciplina y la confianza de la comunidad. Desde el fondo del auditorio se oyó una voz. Al principio, nadie prestó atención, pero entonces se alzó una mano pequeña y un alumno de 5º año se puso de pie. Su voz temblaba, pero era clara. La maestra Robles me abofeteó solo porque escribía despacio. Pero no me atrevía a decírselo a mi mamá. Yo creía que era mi culpa. Pensé que merecía que me trataran así. La sala quedó en absoluto silencio. Una madre comenzó a llorar. Otro padre sacó su celular y salió corriendo a hacer una llamada. Todas las miradas se volvieron hacia Leticia Robles. Su rostro palideció. Las manos que momentos antes sujetaban con fuerza el micrófono ahora colgaban a los costados. Un oficial de policías se acercó y leyó la orden de comparecencia con voz grave y firme. Señora Leticia Robles, según el artículo 112 del Código Penal del Estado de Sonora, queda usted citada para colaborar en la investigación por actos de violencia contra menores y abuso de autoridad. Leticia no ofreció resistencia. Solo retrocedió un paso, como si una puerta se cerrara dentro de ella. El oficial le colocó las esposas bajo el resplandor de los flashes que no dejaban de estallar. El sonido de los clics de las cámaras fue como el golpe final sobre la puerta del poder que alguna vez tuvo en sus manos. Herrera bajó la cabeza, no dijo una sola palabra, pero sus manos apretaban con fuerza los brazos del asiento. El representante de la Secretaría de Educación anunció su suspensión temporal del cargo de director hasta que concluyeran las investigaciones oficiales. La reunión terminó en medio del caos. La prensa bloqueó la salida, los reporteros corrían tras cada persona que salía del auditorio. Varios maestros aprovecharon para escapar por la puerta trasera, esquivando las miradas inquisitivas. Algunos padres abrazaban a sus hijos, otros lloraban o se sentaban en el suelo del patio. Miguel no prestó atención a las cámaras que lo apuntaban. Solo buscaba con la mirada entre la multitud el pequeño rostro de Valeria. Ella estaba junto a un árbol, en el rincón más alejado del patio. Su largo cabello le cubría medio rostro. Cuando Miguel se acercó, ella levantó la cabeza. En sus ojos ya no había miedo, ni evasión, ni ese deseo de desaparecer. Él se arrodilló con los brazos abiertos. Valeria corrió hacia él, lo abrazó con fuerza y susurró con voz baja pero firme. «Ya no tengo miedo, papá». Miguel no dijo nada. Cerró los brazos alrededor de ella, como si quisiera aferrarse a ese instante para siempre. Al otro lado del patio, Andrés y Daniel permanecían en silencio. Sus ojos estaban enrojecidos. No hacía falta decir nada. Habían estado al lado de Miguel desde el principio y ahora eran testigos del primer fruto. No era una victoria, sino el primer paso. Ese día, Valle Encino no tembló por un caso de abuso. Tembló por una verdad que fue dicha. Una verdad pequeña, temblorosa, pero valiente que hizo tambalear todo un sistema de impunidad. La caída no fue causada por un terremoto. Fue causada por la voz de un padre, de un niño, de una verdad. Y a partir de ese momento, nadie estaría solo. Nunca más. Los primeros rayos del día caían suavemente a través de la ventana del salón
tiñendo los pupitres de madera gastada con una cálida luz dorada. Afuera, el árbol de almendra en el patio soltaba sus hojas, una a una, girando en el viento de la mañana, como si escribieran un recuerdo silencioso. El canto de los gorriones desde las ramas altas se mezclaba con el timbre que anunciaba la primera clase, trayendo una sensación de paz muy distinta a las últimas semanas. Nadie en la escuela primaria Valle Encino recordaba con claridad cuándo fue la última vez que una mañana se sintió normal. Lo que antes era cotidiano y pasaba desapercibido, ahora se había vuelto lo más anhelado. El silencio de los pasillos, el pasar de las páginas en el aula, la voz suave de la maestra en vez de regaños, todo indicaba un nuevo comienzo, como si una capa gruesa de polvo hubiera sido sacudida de la memoria colectiva. Valeria estaba sentada en la tercera fila, cerca de la ventana, sobre su mesa. Una caja de crayones con las puntas gastadas y una hoja blanca. Dibujaba con atención, la cabeza ligeramente inclinada, su cabello oscuro recogido con una cinta color perla pálido. En la hoja, poco a poco, aparecía una casita bajo un cielo azul, con dos figuras de pie, una junto a la otra, tomadas de la mano. Una era ella misma, la otra, Miguel. Valeria escribió con letra infantil y temblorosa al pie del dibujo: «Papá y yo bajo la luz». Nadie le dijo a Valeria que debía dibujar, nadie mencionó el pasado, pero cuando aquel dibujo fue colgado en una esquina del aula, muchos adultos se quedaron en silencio por un largo momento. Pasaron algunas semanas desde el día en que Miguel hizo que todo el sistema despertara, incluyendo al director. Leticia Robles fue suspendida de inmediato y, solo unos días después, salieron a la luz pruebas, grabaciones, testimonios de otros niños e incluso cartas anónimas olvidadas. El tribunal abrió una investigación urgente. Herrera fue destituido y Robles detenida. Hoy, la opinión pública se encendió, pero ya no con ira ciega o reproches vacíos, sino con una exigencia firme de transparencia, claridad y, sobre todo, de verdadera protección para la niñez. El viernes se organizó una ceremonia especial, no para enaltecer a nadie en particular, sino para presentar oficialmente al Comité de Supervisión de los Derechos de la Niñez en la Escuela, conformado por padres, psicólogos y maestros, liderado por Carla Morales. Ella, que alguna vez fue la madre soltera ignorada en tantas juntas escolares, ahora era quien leía el primer compromiso. No prometemos cambiar el mundo, pero no dejaremos que ningún niño enfrente solo lo que le duele. Daniel, como periodista que había seguido de cerca el caso, fue invitado a hablar sobre la ética en los medios y el valor de la verdad. Al subir al pequeño estrado en medio del patio escolar, con las banderas de colores ondeando a su espalda, muchos alumnos lo miraron con ojos curiosos y admirados. En la mirada de los maestros había algo diferente. Ya no había miedo ni miradas esquivas cuando un niño hablaba, sino una disposición a escuchar, como si ellos también hubieran sido liberados de una opresión invisible y antigua. Valeria fue invitada a representar a su grupo para recibir un nuevo set de colores donado por una fundación. No dijo nada al subir al estrado, solo hizo una pequeña reverencia, tomó el regalo y regresó a su asiento. Al salir, se detuvo, alzó la mirada y preguntó en voz baja: «¿Puedo colgar mi dibujo en la esquina del salón? Quiero que todos vean la luz». La directora, con su cabello plateado, solo sonrió y asintió. Y con ese simple gesto, algo se esparció como una corriente invisible. Alumnos de otros salones también comenzaron a colgar dibujos, escribir poemas, dejar pequeños mensajes con sus emociones. El rincón viejo, al final del pasillo, se transformó en el rincón de la escucha, donde cada hoja dejaba de ser una tarea y se convertía en una confesión del alma. Esa tarde, Miguel fue a recoger a su hija. Como de costumbre, Valeria corrió hacia él, con la mochila balanceándose en su espalda y una caja de dibujos en la mano. En el camino de regreso, la niña no dejaba de mirar al cielo, como si buscara algo en la luz del atardecer. «Valeria, si mañana no quiero ir a la escuela, ¿te pondrías triste?», preguntó ella sin mirar a su padre, con una voz suave, como el viento deslizándose. Miguel se detuvo de pronto, se agachó para quedar a la altura del rostro de su hija. Sus ojos, por un instante, reflejaron una emoción que no sabía cómo nombrar. «No me pondría triste. Si no te sientes lista, aquí estaré y te escucharé».
El padre y la hija caminaron tomados de la mano sobre el sendero de ladrillos rojos, cubierto por la luz del sol. No hubo llanto ni sombras vigilantes tras las ventanas cerradas, solo pasos suaves y el canto alegre de los pájaros en las ramas altas. Una brisa ligera trajo consigo el aroma del pasto recién cortado y el perfume de las flores silvestres que crecían al borde del camino. En el balcón del segundo piso, un maestro mayor se apoyaba en la barandilla mirando hacia abajo. Había sido uno de los que en el pasado no se atrevieron a hablar cuando escucharon los sollozos en la oficina de Robles. Hoy pensó que el silencio era la opción más segura, pero hoy firmó su compromiso como miembro honorario del comité de supervisión. Suspiró, luego sonrió. No todos tienen la oportunidad de corregir sus errores, y él decidió no dejarla pasar. En la casa de Miguel, el dibujo de Valeria fue enmarcado en madera y colgado justo encima de la mesa del comedor. Aquella casita no era grande ni lujosa, pero cada noche se iluminaba y las risas resonaban durante las comidas sencillas. Miguel a veces seguía quedándose en silencio por largo rato, mirando por la ventana, como si intentara escuchar algo. Pero ya no era por desconfianza, sino por paz. Un hogar no empieza con paredes y techo, sino con alguien que escucha, incluso cuando el niño aún no ha dicho palabra. Quizás lo que más nos toca el corazón en esta historia no es solo el camino de un padre, sino la forma en que la luz puede entrar, incluso en los rincones más oscuros, si alguien se atreve a alzar la voz y caminar hacia la verdad. Miguel no fue un héroe, solo un padre común que alguna vez retrocedió y guardó silencio, pero cuando su hija más lo necesitó, eligió levantarse. Y desde ese momento, la rueda de la justicia empezó a girar. Los malos ya no tuvieron dónde esconderse. Los que fueron cómplices o se hicieron de la vista gorda enfrentaron las consecuencias. En cambio, los valientes, aunque pequeños, fueron recompensados con paz, con un hogar verdadero donde las voces infantiles son escuchadas con el corazón. Querida amiga, ¿alguna vez has presenciado algo injusto pero dudaste en hablar? ¿Te has preguntado si yo callo, entonces quién hablará? Y si eres madre, hermana, o simplemente alguien que escucha con atención lo que muchos consideran insignificante en los niños, ¿has pensado que quizás tú eres esa vela que ilumina hogares llenos de sombra? Comparte conmigo cómo te hizo sentir esta historia. Hola. ¿Qué parte te dejó sin palabras? Y si pudieras elegir de nuevo, ¿harías algo diferente? Me encantaría escuchar tu historia, tú que cada día haces lo correcto en silencio y sin que muchos lo noten. ¿Cómo estás? ¿Has dormido bien últimamente? Cuéntame, porque mereces ser cuidada.